criterio, los temas formales y procesales subsumen al principio de justicia? Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque una entidad financiera, hablemos cualquier institución financiera, banco, una caja de ahorro, lo que fuera, es un negocio, son negociantes. Pero una autoridad del Poder Judicial no es un negociante, es alguien que se le ha encargado la delicadísima misión de impartir justicia. Y si la parte judicial no entra al fondo del asunto, ¿quién lo va a hacer? Es lo que no sé, doctora, dígame usted. Todos los jueces están sometidos a la ley y a la Constitución. Entonces no se requiere ser un juez constitucional, un juez que está viendo un proceso de amparo para aplicar pues estos principios constitucionales, ¿no? Que son el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué quiere decir tutela jurisdiccional efectiva? No es una mera y frívola aplicación de las normas procesales, es proteger, tutela jurisdiccional efectiva. Y sin embargo, en el caso de autos, esa tutela jurisdiccional efectiva está bastante lejana, por no decir que no existe. Sí. Antes que se pudiera terminar la entrevista, me gustaría además dejar sentadas algunas precisiones. En el auto de adjudicación, como se ha referido, se adjudica... Auto es una resolución. Una resolución. Se adjudica a este que intervino en el acto de remate el inmueble inscrito en tal ficha. En, ¿no? registros públicos. Entonces, remitiéndonos, estamos viendo que solamente se hablaba de terreno. Sin embargo, cuando se efectúan unas observaciones del registrador público y le dice, señora juez, acláreme porque aquí no solamente hay terreno, hay subdivisión y hay inscritas ya unas edificaciones que han sido inscritas inclusive con posterioridad al acto de remate por la conducta que eran propiedad que no eran de los deudores, ¿no? Así es. ¿Y por qué terminó siendo inscrita la subdivisión después de inclusive el acto de remate? Porque en la creencia estos deudores directos que la subdivisión iba a permitir la modificación de la hipoteca, ellos han continuado con ese trámite de subdivisión. Entonces han sido inducidos a error, a engaño. Porque en la creencia que tengo mi acuerdo de pago de $300 y que me requieren además la subdivisión, empiezo a caminar en ese objetivo. Y en ningún momento el banco les dijo, les comunicó, ni les hizo saber de forma alguna que tenían un plazo perentorio para ello. Y que luego de ello recién iban a continuar con el proceso de ejecución. Entonces, retomando el tema del auto de adjudicación, se adjudica el terreno. Sin embargo, a raíz de las observaciones que les estoy refiriendo del registrador público, el juzgado de Hunter, con la doctora Silvia Sandoval, emite unas resoluciones, dice que se entienda que también se ha adjudicado las subdivisiones y además las construcciones que se encuentran en partidas independizadas, que ojo, pertenecen a terceros, y que la juez no se ha premunido de esa documentación para poder resolver en ese sentido. O sea, afecta el derecho de terceros sin tener en consideración que estos no podían ser afectados por no ser parte del proceso, por no ser parte de la deuda. Sí, efectivamente. ¿No? De modo oportuno se le ha alcanzado las fichas. Entonces, vemos que a través de estas resoluciones, para satisfacer los requerimientos del registrador, se emite una resolución en la que se modifique el auto de adjudicación. Porque digo, ya no solamente te he adjudicado este inmueble, sino que la adjudicación debe inscribirse en estas otras partidas. Y ahondando, inclusive en este actuar que consideramos que está equivocado y que ha permitido que formulemos impugnación ante la instancia superior, persiste en señalar que también debe afectarse las construcciones que han sido inclusive posteriores y que son de terceros. Yo no puedo creer que en realidad al momento de resolver cosas que son tan trascendentales en un proceso, que afectan tanto a la creencia de las personas en el Poder Judicial, se disponga con cierta ligereza que se afecte los bienes de terceros que no han sido partes del proceso. Y que, como usted me decía, ingeniero Daniel, uno de los propietarios afectados
es nada en menos que un campeón mundial de pentatlón. Sí. Así es. Es correcto. ¿Verdad? ¿No? Claro, mi suegro está dentro. Claro, él, lo que pasa es que él hizo un adelanto de legítima y después se revocó. Pero en la práctica, a un campeón mundial, claro, es uno de los afectados, peruano, lo están dejando sin casa. No estoy reclamando para él los laureles deportivos, estoy reclamando para él, por lo que ustedes me exponen, el techo que a él le costó construirlo, hacerlo. ¿Por qué? Yo no sé, porque ahí me parece extraño que no reparen que hay construcciones, ni la entidad crediticia, y menos aún el juzgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nosotros hemos venido... Bueno, una vez que ya estamos en este tema, hemos comenzado a averiguar, obviamente, ¿no? Porque nosotros no nos vamos a quedar tranquilos ni ahora ni después. Si bien se ha dado un paso que nos ha dado en la cabeza, no vamos a parar porque vamos a ir hasta el final. Lo que sí hemos ido averiguando es de que en estos temas está metida mucha gente, ¿no? Hay gente que está involucrada en buscar este tipo de situaciones para aprovecharse, pero no se podrían aprovechar si es que del otro lado no los apoyan dando resoluciones írritas, ¿no? Porque si yo saco una resolución que no cumple con lo que la ley dice, entonces obviamente estoy apoyando al otro lado. Y no estoy haciendo justicia finalmente. Eso sobre todo, porque entonces, acá se presentó también una señora con un caso bastante similar, que lo pusimos en conocimientos del doctor Jorge Luis Salas Arenas cuando él estaba de presidente de la Corte Superior. Pero qué mejor que él ahora que está de vocal supremo, a través del doctor Loza Sea o directamente de la sala que corresponda, pues poner en conocimiento este caso, porque la razón de ser del Poder Judicial, que todos los contribuyentes contribuimos, valga la redundancia, para que funcione, es con un solo propósito, que se imparta justicia, no que sirvan como un puente, un nexo para instituciones con fines económicos, ¿no? Federico, una de las razones por las que estamos acá es por eso. Uno, no solamente porque estamos afectados, sino que también pueden ser otros. Pero también para advertir de que nosotros, insisto, vamos a seguir adelante. Que lo que queremos es que de aquí para adelante el Poder Judicial funcione. Ahora, ¿qué medidas se están tomando, doctora? Yo no sé, ahí el órgano de control de la magistratura ha tomado conocimiento de este caso. Sí, en realidad la forma como se ha venido desarrollando, al menos en esta última etapa de ejecución, ¿no?, del auto de adjudicación, nos ha compelido pues realmente a tener que efectuar una queja administrativa que está en pleno proceso de investigación, pero para que la ciudadanía además tenga conocimiento del por qué se justifica esta entrevista. O sea, no es un deudor que incumple y se le ejecuta una garantía. Creo que si las cosas se hubieran desarrollado de esa manera simple, creo que por mi formación no podría brindar un asesoramiento, ¿no? Porque quien debe tiene que pagar, ¿no? Así es. Sin embargo, cuando la forma en que se desarrolla el proceso, el comportamiento del acreedor ya linda con un ejercicio abusivo de esa posición, creo que justifica que tanto abogados como periodistas puedan intervenir a efecto de establecer con claridad realmente cuál es el comportamiento, por qué la gente ahora deja de creer en el Poder Judicial. Cuando se ha dispuesto la orden de lanzamiento... Ya, y haciendo un mini paréntesis, hace no muchos días veía una encuesta de la credibilidad que tiene el peruano común y corriente en el Poder Judicial, no llega al 12%. Exactamente. ¿No? Entonces, cierro el paréntesis. Cuando se dispone la orden de lanzamiento, se le hace conocer a la juez de la existencia pues, de poseedores, terceros, propietarios con derechos inscritos, que no podían ser pues, afectados con esta medida de lanzamiento, ¿no? Entonces acá por cuestiones
digamos, procesales que debían haber sido emplazados, notificados con el auto de ejecución y no lo hicieron. Entonces, atropellando y vulnerando todos estos derechos procesales, se pretendía ejecutar pues el lanzamiento en contra de ellos, como que efectivamente se realizó. Sin embargo, para resaltar un poco más la anomalía, ¿no?, la percepción, diremos, que tenemos de la irregularidad con que se viene actuando, la juez titular, la doctora Silvia Sandoval, seguramente por razones de enfermedad, solicitó licencia. Y el día de lanzamiento estaba fijado para el día 7 de diciembre. El día 6 no había juez encargado en el despacho del módulo de justicia de Hunter. Entonces nos apersonamos conjuntamente con Daniela a la presidencia para saber y conocer de la designación del juez, ¿no? Porque entenderán que eran 3 familias que estaban totalmente afectadas, preocupadas de no saber si realmente iban a ser lanzados, si empezaban a empacar sus cosas, tratar de disminuir un poco el deterioro de la imagen social, la protección y seguridad de menores que también habitaban en el inmueble. Entonces, todas estas razones justificaban que estemos realmente pendientes de la designación del juez, ¿no?, que se va a abocar. Sin embargo, tuvimos conocimiento de la designación del doctor Mario Choque Llamosas un día antes, como a la 1 de la tarde más o menos. Entonces, de inmediato nos constituimos a juzgado para, por el principio de inmediación, tener este conversatorio con el juez y hacerle conocer lo que obviamente no iba a poder conocer si estaban recién entrando al juzgado a la 1, 2 de la tarde, ¿no?, de las oposiciones que habían presentado estos terceros, y saber finalmente de qué manera había sido designado, ¿no?, la resolución de nombramiento, su acta de juramento, si todo estaba correcto o no. El juez definitivamente dijo que iba pues a revisar el expediente, obviamente estaba dentro de sus facultades, no podía actuar de otra manera. Sin embargo, los terceros nunca tuvieron noticia de quién era el juez que iba a resolver sus oposiciones. Lo podríamos saber Daniel y yo, que asistimos al juzgado. ¿Y sabían del monto irrisorio en que iban a rematar en buena cuenta sus viviendas? Era ya la ejecución del lanzamiento, ¿no? Sí. O sea, es bien difícil que un juez que asume a las 3 de la tarde un juzgado para el día siguiente llevar adelante un proceso tan complicado como un lanzamiento, revise un expediente que son 3 volúmenes, bastante... Es imposible, o sea, eso también nos lleva a ciertas suspicacias, ¿no? Y fuera de eso yo me pongo a pensar, si se ha sido rematado por 80.000 y estamos calculando que solo en terreno hay 350.000 más construcciones, hablamos de 700.000. Bueno, yo ponía una hipoteca frente a otra institución financiera, le daba sus 80.000 soles a la institución que me estaba haciendo y solucionaba el problema. ¿Por qué no se hizo eso? Porque desde que se inició el proceso, los deudores directos han estado con compromisos y acuerdos con el banco. Tan cierto que en el año 2008 los pagos que venían efectuando de manera mensual tenían el concepto, porque así está debidamente documentado en el proceso, a cuenta de transacción judicial aprobada. Entonces, en el entendido que es un acuerdo y que las partes deben respetar los acuerdos y que es ley entre ellas, continuaron. Entonces no tenían necesidad de buscar esta alternativa como la que usted propone, porque en realidad en la creencia de estar ejecutando el acuerdo del pago mensual, el acuerdo de la subdivisión del terreno, no necesitábamos auxiliarnos de un dinero para arreglar este tema, porque estábamos en la seguridad de que estábamos en el buen camino, ¿no? Doctora, ingeniero, el tiempo es ultra tirano en lo que es televisión. Antes de dar por concluido este programa y digamos, a mí me quedo muy preocupado, yo no sé si usted como ciudadano y usted como mujer de leyes puedan dar algún consejo a nuestros amigos televidentes antes de irnos. Bien, si me permites, Daniel, yo creo que el consejo más sano es que cuando tenga que efectuarse una concertación de deudas y de garantías con el banco, estén bien premunidos del conocimiento y de los alcances de la hipoteca, ¿no? Porque esta tiene que ser expresa, no hay otra manera que las cosas se entiendan
del modo que no está contenido en la escritura pública. De tal manera va a permitir disminuir estos desazones e injusticias, porque si lo que está expresamente determinado en el documento es claro para todos. Pero Lisa, adicionalmente yo quería comentar, ¿no? Si como tú has dicho, Federico, la ciudadanía no llega ni al 12% que tenga confianza en el Poder Judicial, las entidades financieras se están aprovechando de eso para lograr hacer todo esto. O sea, porque ellos solos no pueden. Correcto. Aquí tiene que haber una mancomunidad de malas intenciones. Lamentablemente lo tengo que decir así, pero si no, no se pudiese dar. Podría haberlo. Sí. Uno presupone. Así ahora, es. Y bueno, la presunción es tener algo